que prepárese porque a las 7 es la función en el Teatro de la Universidad de Concepción. Y miren acá las imágenes de Talcahuano directamente. Hoy día nuestro equipo se trasladó para Talcahuano. Estuvo Cristian, estuvo Manu, Galo allá, Nico también, porque tienen unas novedades maravillosas que van a estar transmitiendo a través de TVU en relación también a las fiestas patrias, porque desde nuestro canal obviamente vamos a tener novedades para ustedes que ya están con este ambiente 18ero. Y en materia científica también hay mucho ambiente, porque el Instituto Milenio de Oceanografía se adjudicó el concurso de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para la asignación, ¿cierto?, de lo que es el buque oceanográfico este 2024, y es por eso que el día de hoy estamos con el doctor Igor Fernández vía Zoom, quien ya está en Antofagasta. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes, Pamela. Un gusto estar charlando de ciencia con ustedes. Muchas gracias a usted también por su tiempo el día de hoy y por poder... Me imagino que está feliz con la noticia. Sí, es una noticia muy importante para nosotros como instituto, para poder continuar con el esfuerzo que comenzamos hace ya algunos años. Doctor, me gustaría que nos pudiera explicar en palabras muy simples también en qué consiste la zona de mínimo de oxígeno y por qué es tan relevante el poder adjudicarse este financiamiento por parte de la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, para continuar explorando obviamente la fosa de Atacama. Bien, por un lado, la zona de mínimo de oxígeno es un ecosistema bien peculiar, un ecosistema extremo en el que apenas hay oxígeno, y como pueden imaginar, la mayor parte de la vida nosotros mismos dependemos del oxígeno que podemos respirar para obtener energía. De manera que vamos a tratar de entender un poquito mejor cómo funciona este ecosistema y cuál es el papel, la función que tiene este ecosistema con respecto a la fosa de Atacama, que en definitiva depende mucho de lo que ocurre en aguas más superficiales. Claro, acceder al océano abierto, a aguas alejadas de la costa, no es trivial. Dependemos de buques oceanográficos de gran envergadura y que nos permita desarrollar nuestras investigaciones durante varias semanas, en realidad, para poder hacer todas las actividades que tenemos planificadas. Y obviamente acceder a este tipo de buques es bien difícil. Teníamos una ventana este año de 20 días y para nosotros adjudicarnos este tiempo de crucero pues es fundamental. Como les decía, nos permite continuar un poco con el esfuerzo que hemos comenzado hace ya muchos años y que depende de este tipo de adjudicaciones. Doctor, esto sin duda refleja el alto nivel que tenemos a nivel desde la Universidad de Concepción, a nivel nacional, sobre todo desde la oceanografía en Chile, para el alcance que tienen a nivel internacional. Ahí me gustaría que nos pudiera también explicar cuáles van a ser los principales desafíos desde el punto de vista logístico y científico para que enfrenta el equipo del Instituto Milenio de Oceanografía, ¿cierto?, durante su transbordo también al buque. Bien, voy a tomar un poco sus palabras y es cierto que nos tenemos que valorar como institución primero y como país la importancia de las investigaciones que estamos desarrollando. Es cierto que estamos en el primer nivel mundial y que muchos grupos internacionales tienen su mirada puesta en lo que hacemos nosotros. Por un lado, por los hitos que estamos consiguiendo como instituto, y por otro lado, porque tenemos uno de los ecosistemas más fascinantes que hay en todo el planeta. Tener la fosa de Atacama en apenas 100 kilómetros de nuestras costas es un verdadero privilegio, y sobre todo por la importancia y las peculiaridades que tiene esta fosa. Y es uno de los motivos por el que el instituto puso su mirada en la fosa de Atacama, con los desafíos que supone llegar a aguas que están a 8.000 metros de profundidad hace ya 7-8 años. Y esto ha sido una cadena de desafíos que hemos ido abordando y hemos ido superando, lo cierto que exitosamente. Lo primero fue llegar a la mayor profundidad de la fosa. Lo hicimos en el 2018 desplegando un vehículo autónomo que nosotros mismos construimos y desplegamos. La primera pregunta era saber si había vida, dado que es uno de los ecosistemas más extremos que existe, y vimos como efectivamente había vida, y había mucha vida. Y la siguiente pregunta era saber cómo se desarrollaba esta vida, de dónde sacaba estos organismos la energía que necesitaban para sobrevivir. Y abordar esta pregunta supone un gran desafío tecnológico. Esto nos supuso desplegar el pasado octubre, un observatorio natural en el océano profundo. Hicimos 2 anclajes a 8.000 metros y a 4.000 metros de profundidad, con una gran cantidad de sensores a lo largo de toda la fosa de Atacama,
con trampas de sedimentos, sensores oceanográficos, que nos van a permitir conocer mejor cuál es el funcionamiento de este ecosistema y saber de dónde viene la energía que necesitan los organismos para sobrevivir. Y doctor, en cuanto al tema de las políticas públicas, tanto a nivel local como nacional, ¿qué impacto tiene este tipo de investigaciones? Sobre todo, ¿cómo se va a relacionar con el cambio climático, cierto? Y los resultados que nos van a entregar también. Mira, por un lado, cuando hablamos de la fosa de Atacama, hablamos de un ecosistema que era absolutamente desconocido hace apenas 2 décadas. Entonces, la primera pregunta que debemos resolver es cómo funciona este ecosistema para saber cuál es el impacto que nosotros mismos, desde un punto de vista antropogénico y desde un punto de vista del cambio climático, se va a producir en un ecosistema que aparentemente está tan alejado de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Y en segundo lugar, desde un punto de vista de la aplicabilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En los ecosistemas extremos se desarrollan formas de vida adaptadas a vidas extremas. Un ejemplo son las fuentes hidrotermales que funcionan a temperaturas de más de 100 grados centígrados. Precisamente en una fuente hidrotermal se descubrió una enzima capaz de funcionar a estas altas temperaturas que después con los años nosotros utilizamos en algo que todos conocemos, la PCR. Es decir, nosotros podemos descubrir nuevas formas de funcionar, nuevas moléculas que nosotros no podemos diseñar en los laboratorios a ciegas y utilizarlo después en el día a día en nuestro propio beneficio. Y un ejemplo es la PCR que hoy día todos conocemos. Doctor, y desde ese punto de vista, también ¿cuál es el análisis de usted en relación a estos microorganismos que sobreviven a condiciones que son de 0 oxígeno prácticamente y que de alguna forma a través de todo el estudio que ustedes van a realizar, me imagino que ya tienen identificado algunos objetivos en base a estos microorganismos? Claro, la primera pregunta es saber cómo, si no hay objetivo, ¿qué alternativas tienen los organismos? ¿Qué alternativas desarrollan los organismos para hacer frente a estas condiciones de bajo oxígeno o nulo oxígeno? Y vemos cómo efectivamente hay organismos que son capaces de adaptarse en el largo plazo y utilizar otras rutas metabólicas para obtener la energía. Otro tema muy distinto es el de la fosa de Atacama, que es la presión. Es decir, nosotros tenemos que entender que a 8.000 metros de profundidad las membranas celulares, las estructuras celulares deben adaptarse de una manera que nosotros desconocemos para hacer frente a estas presiones tan extremas. Por contextualizar un poco, un submarino de guerra implosiona a 400 metros de profundidad, debido a la presión tan grande que ejerce sobre las 400 metros de profundidad, y tenemos organismos que se desarrollan a 8.000 metros de profundidad. Estos son 800 veces la presión que nosotros tenemos acá. Para nosotros es fundamental conocer estos ecosistemas extremos, ya sea por su falta de oxígeno o por sus altas presiones, ver y conocer cómo los organismos se adaptan y cuáles son las estrategias que ellos adoptan para poder hacer frente a estas condiciones. Doctores, hay un tema muy importante cuando hablamos de desarrollar investigación y transferencia tecnológica que tiene que ver con la colaboración, y aquí hay muchas instituciones también que van a estar trabajando colaborativamente. Para ustedes, ¿cómo ha sido este trabajo también y sobre todo desde la Universidad de Concepción ser un referente a nivel mundial en materia de oceanografía? Efectivamente, precisamente cuantos mayores son los desafíos, mayor debe ser también la colaboración. En esta adjudicación participamos 5 instituciones chilenas y una institución estadounidense. Y como le decía, para nosotros la colaboración es fundamental. Cuando comenzamos a trabajar en lo que fue la fosa de Atacama, nos apoyamos mucho en investigaciones y en experiencias que ya habían tenido los investigadores extranjeros. Y lo bonito de todo esto es cómo con los años hemos ido adquiriendo experiencia, poco a poco hemos ido desarrollando nuestra propia tecnología, y ahora desde fuera los que vienen a preguntarnos a nosotros cómo estamos desarrollando nuestras investigaciones, ¿no? Y eso en cierto modo es gratificante porque demuestra los hitos que estamos logrando y bueno, todo el conocimiento que estamos acumulando como instituto y como país, porque como le digo también desde el punto de vista chileno colaboramos con muchas instituciones de todo el país. Doctor, y en cuanto también a los desafíos logísticos, como lo hablábamos anteriormente, para ustedes, ¿cuáles son los obstáculos que se han presentado también durante el desarrollo de las investigaciones y lo que esperan también mejorar dentro de estos aprendizajes que han tenido en este trabajo colaborativo, no solamente desde la Universidad de Concepción, sino, como lo mencionaba usted, con otras instituciones también educativas de nuestro país?
Y yo me estoy centrando un poco en la fosa de Atacama porque es uno de los objetivos que tenemos en este crucero. Claro, el primer gran desafío que tuvimos era cómo alcanzar estas profundidades, porque muy pocos barcos, o por casi ninguno, tenía la capacidad de tener 8 kilómetros de cable o 10 kilómetros de cable para poder llegar al océano profundo. Para que se hagan una idea, nosotros desplegar una red a 5.000 metros de profundidad necesitábamos largar más de 11 kilómetros de cable. Imagínense si tenemos que llegar al fondo de la fosa. Entonces, el primer desafío que tuvimos que plantearnos fue cómo alcanzarla sin necesidad de un cable que nos tenga amarrados al barco. Y ahí, como le decía, diseñamos un vehículo autónomo que nosotros desplegábamos desde la superficie, llegaba por flotabilidad, por su propio peso hasta el fondo, y cuando nosotros considerábamos oportuno lo desplegábamos y por flotabilidad volvía a la superficie. Claro, imagínense para nosotros lo que suponía desplegar, dejarlo en el agua, ese instrumento que valía muchos cientos de millones de pesos, no verlo y esperar que 24 horas después subiera por flotabilidad a la superficie y poder recuperarlo, ¿no? Han sido muchos años de trabajo, ha sido mucho esfuerzo y ha sido en muchos momentos bien complejo el hecho de no saber si todo el esfuerzo que estábamos poniendo iba finalmente a tener una respuesta, un beneficio. Y por suerte lo que conseguimos fue todo lo contrario, que efectivamente conseguimos todos nuestros objetivos y conseguirlo nos llevó un paso más adelante, donde nos permitió abrir nuestras perspectivas e intentar alcanzar logros, si cabe, aún más lejanos. Ahí, doctor, y como le... Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué tipo de tecnología ustedes están utilizando o metodología innovadora, cierto, para poder llegar a un océano que ha sido explorado? Yo diría que menos del 10% del océano ha sido explorado y obviamente usted, a través del trabajo que realizan, están cruzando la frontera a nivel mundial de la oceanografía. Mire, siempre ponemos el mismo ejemplo y es que es cierto, conocemos más de la superficie lunar que de nuestros propios océanos. Y esto es por la dificultad que tenemos en acceder a estas profundidades. Como le decía, lo más difícil en primer lugar era tener la tecnología para poder desplegar sensores que fueran capaces de soportar esas presiones, porque prácticamente cualquier material, cuando llega a esas temperaturas, simplemente implosiona. Después tener la plata y el apoyo del gobierno, que es fundamental también, porque esta es ciencia que no es barata precisamente, pero como le decía, nos permite entender el funcionamiento de ecosistemas que realmente nos pueden sorprender por la gran cantidad de vida y de respuestas que nos pueden ofrecer. Y una vez conseguimos la plata para desarrollarlo, tuvimos que tener el ingenio y el apoyo de experiencias de otros investigadores internacionales que nos permitieron, como le decía, desarrollar efectivamente vehículos que por primera vez no estaban conectados al buque y eran capaces de hacer su trabajo. Es decir, eran capaces de manera autónoma bajar al fondo del océano, tomar las medidas, los datos que nosotros necesitábamos y volver a la superficie donde nosotros podíamos recuperarlos, que era la única forma que nosotros teníamos de acceder a 8.000 metros de profundidad. No solamente eso, sino que en el 2020, gracias de nuevo a la colaboración con otras instituciones internacionales, en este caso un explorador estadounidense, nuestros directores del instituto fueron capaces de bajar, ellos con sus propios ojos, fueron los 2 primeros humanos en alcanzar el fondo de la fosa y ver con sus propios ojos qué era lo que estaba ocurriendo ahí abajo. Algo que hace apenas 5 o 6 años era inimaginable para nosotros. Por eso le digo que poco a poco cada barrera que vamos superando nos lleva al siguiente desafío, ¿no? Y eso en ese sentido es algo muy gratificante. Hablando de desafíos, como menciona usted, doctor, me imagino que hay, con esta asignación también de recursos por parte de la ANIT, se abren muchas oportunidades también de investigación para continuar siendo un referente también por parte del Instituto Milenio de Oceanografía. ¿Dónde se van a desplegar estas líneas también de trabajo luego de esta asignación de recursos? Mire, las líneas... Hay distintas líneas de trabajo y distintos proyectos asociados a esta adjudicación. También no nos debemos olvidar de que más allá de la ciencia tenemos un aspecto muy importante, que es la formación. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que se van a embarcar con nosotros y van a tener la oportunidad de acceder al océano abierto en buques únicos en realidad, y trabajar y ver lo que ven en sus aulas, poderlo ver y aplicar in situ, ¿cierto? Y esto es algo fundamental que les motiva, que les permite entender qué es la oceanografía y los desafíos que supone, porque también cuando uno
se embarca, se tiene que dar cuenta que no tiene el recurso o el plan B de volver a costa y solucionar lo que haya que solucionar. Uno, cuando está embarcado, necesita solucionar los problemas in situ, saber improvisar y saber hacer frente a los problemas para, como les digo, solucionarlos. Y esto es una oportunidad también única para una gran cantidad de estudiantes que se embarcan con nosotros. Y desde nuestro punto... Dígame. Ay, profesor, ¿cuáles van a ser los criterios para seleccionar a esos alumnos que se van a embarcar con usted en esta investigación? Bueno, tengo que decir que ya están todos seleccionados porque la verdad y lo cierto es que nosotros nos avisaron que efectivamente nos lo adjudicamos la semana pasada, pero estamos hablando de tiempos de buque que oscilan entre el 1 de octubre al 20 de octubre. Estamos volviendo y claro, generalmente preparar un crucero oceanográfico lleva muchos meses. Lo que pasa es que nosotros, sin saber si lo habíamos adjudicado o no, ya comenzamos. Ya como que realizar igual todo. Nosotros nos pusimos en el mejor de los casos, claro, porque efectivamente preparar una expedición como la que nos enfrentamos requiere tiempo. De manera que nosotros ya hicimos una buena selección de estudiantes que ya llevan trabajando con nosotros algún tiempo, que saben a lo que vamos, que están bien preparados y están sobre todo motivados. Y eso es fundamental también para nosotros, como le digo, no solamente centrarnos en nuestras preguntas científicas, sino también dejarnos acompañar por estudiantes que tienen mucho que aportarnos y en instancias como la que usted me da, el poder transmitir todo esto a la sociedad, porque la sociedad tiene que ser consciente de que es una parte importante de todo lo que nosotros hacemos. Y me imagino que esta oportunidad también es para capacitar a los futuros científicos, ¿cierto? Al desarrollo también de estudiantes que están de alguna forma descubriendo también y explorando el océano tanto como ustedes, pero ¿cuál es su visión también de esta nueva generación de científicos y profesionales que van a ser parte en un futuro de lo que es el Instituto de Milenio de Oceanografía en Chile? Así es, siempre, me alegra que me haga esta pregunta porque siempre cuando uno habla de las nuevas generaciones siempre lo hacemos por algún motivo desde un punto de vista negativo, la generación de cristal que les llaman, y lo cierto quizás es que yo haya tenido mucha suerte, pero yo me he visto rodeado de jóvenes con muchísimo potencial, como les decía, jóvenes que son capaces de aportarnos muchas cosas a la gente que estamos ya un poquito más experimentada y uno de los privilegios que para mí tiene la ciencia es poder trabajar en conjunto muchas generaciones, porque creo que cada generación tiene mucho que aportar y en definitiva eso hace que seamos equipos muy variados, que seamos equipos con una mente muy abierta y equipos donde todos somos capaces de aportar y eso es fundamental. Me gusta escucharlo con tanta motivación y pasión, obviamente, de poder transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones de científicos y científicas de nuestro país que van a impactar sobre todo en el cuidado medioambiental y en la biodiversidad de Chile. Hablando de Chile también, hay un tema importante respecto de la expedición y de las estaciones específicamente del estudio tanto en Coquimbo como en Taltal. ¿Qué características particulares también presentan estas zonas para ustedes como oceanógrafos? Miren, nosotros elegimos estas dos zonas por un motivo. Bueno, nosotros trabajamos mucho en la región de Antofagasta precisamente por las peculiaridades y ciertas características que tiene acá la fosa de Atacama. Y acá en Antofagasta, frente a Taltal, nosotros somos capaces de encontrar aguas que denominamos anóxicas, es decir, donde literalmente no hay oxígeno. La diferencia con Coquimbo es que en Coquimbo tenemos también aguas deficientes en oxígeno, es decir, generan una cierta limitación para el desarrollo de la vida aeróbica, pero igualmente no llegan a esos niveles anóxicos que tenemos acá en el norte. Y eso nos permite hacer una comparativa. Dentro de una zona de mínimo de oxígeno, dos condiciones, una totalmente extrema, nada de oxígeno anóxico, con otra zona donde hay limitaciones de oxígeno, pero no en un grado tan extremo. Eso nos va a permitir comparar distintas adaptaciones y ver si la vida se desarrolla exactamente igual o esas pequeñas diferencias en oxígeno puede dar lugar a diferencias biológicas también. Y doctor, usted cuando habla de esta zona que obviamente presentan características particulares para desarrollar obviamente investigación que contribuya a la biodiversidad de Chile. Hay un tema importante que ustedes mencionaban respecto a la variación de las biogeoquímicas también en la zona de mínimo oxígeno y también de las redes a partir de las tróficas marinas y la biodiversidad en general. ¿Cómo afectan estas variaciones específicamente? Bien, la zona mínima de oxígeno, como le decía, supone una limitación para muchas formas de vida. Una de las preguntas que nosotros tenemos es ver
Bueno, el cambio climático lo que se espera es que va a intensificar, va a hacer que estas zonas se expandan. De manera que si se expande, estamos hablando de zonas que oscilan entre los 50 y 450 metros de profundidad. Si se expanden hacia la superficie, significa que los organismos se van a ver comprimidos. Entonces van a cambiar la interacción entre ellos, van a cambiar el flujo de materia entre los distintos eslabones tróficos. Y esto al mismo tiempo va a repercutir a las comunidades que viven en el océano profundo, porque lo que sobra de superficie por decantación va a ir cayendo en la columna de agua, de manera que lo que ocurre en la superficie va a afectar al desarrollo de la vida en las profundidades. Como le digo, el cambio climático va a generar una intensificación de estas zonas de mínimo de oxígeno, y lo que vamos a intentar ver es, o intentar proyectar los cambios que se van a producir desde el punto de vista ecosistémico. Y doctor, en cuanto a cómo podemos desde la educación, porque desde las bases también, ¿cierto?, se puede obviamente contribuir al cuidado medioambiental. ¿Cuál es su mensaje también para los distintos docentes, ¿cierto?, profesoras, profesores que están desplegados en todo nuestro territorio nacional y que muchas veces el tema de los océanos quizás no se habla demasiado dentro de las aulas de clase, y la importancia que tiene para el ecosistema y cómo todos estos organismos, ¿cierto?, confluyen? Precisamente considero que los docentes, los maestros, son la clave del cambio. Para mí ellos son mucho más importantes de lo que nosotros hacemos en la universidad, porque ellos son los que tienen el acceso directo con los muchachos, y es ahí donde nosotros debemos y podemos generar el cambio. Una sorpresa que no fue tan grata cuando nuestros directores pudieron bajar al fondo de la fosa y ellos iban emocionados para intentar ver con sus propios ojos cómo se desarrollaba la vida y qué formas de vida había. Y la sorpresa no tan grata que se llevaron es ver cómo la fosa de Atacama estaba llena de basuras de origen antropogénico. Y eso es algo que nos llamó mucho la atención, porque estamos hablando del ecosistema en nuestro planeta más alejado de nuestra propia actividad, y ver cómo efectivamente, a pesar de estar tan alejado, nosotros seamos capaces de generar un impacto directo en este ecosistema, la verdad que era algo que no esperábamos, y era algo que como científico te da pena en realidad. Y una de las actividades que a mí más me ha motivado siempre es acudir a formar a estos docentes en institutos, porque luego el mensaje que se les da a ellos es un mensaje que se expande exponencialmente a todos los muchachos. E insisto, el cambio como sociedad lo podemos generar en esos niveles. Doctor Igor Fernández, le quiero agradecer por compartir esta maravillosa noticia, que es un logro importantísimo a nivel nacional, desde también la Universidad de Concepción, donde ustedes van a poder continuar explorando, ¿cierto?, y desarrollar sus investigaciones científicas en la fosa de Atacama, específicamente en el buque oceanográfico, le vamos a decir AGS 61 Cabo de Hornos, ¿cierto? Todo gracias al convenio también de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y también de la Armada de Chile. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Así es, muchísimas gracias a ti, Pamela, y a su programa por el interés y por ayudarnos a difundir lo que hacemos. Esperamos que podamos conversar luego de que ustedes concluyan todas estas investigaciones y vuelvan también de todo esto que ustedes van a estar realizando en Antofagasta. Les estaré esperando. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Y con esta maravillosa noticia, donde vemos que la oceanografía en Chile y desde la Universidad de Concepción son líder a nivel mundial con este logro, que es importantísimo para poder cuidar, preservar la biodiversidad de nuestro país y sobre todo desarrollar y explorar los océanos, que es tan relevante y que nos entrega resultados importantísimos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos aquí al Multiverso.